Días pasados, los colegas del diario Cambio de Salto publicaron una crónica titulada Sondeo comercial en Salto. Establece que más del 50% de las empresas redujeron sus ventas. El documento confeccionado por Pablo Cortondo del Departamento Económico del Centro Comercial e Industrial del Departamento y al que accedió Otra Mañana, agrega otros datos relevantes, como por ejemplo que 3 de cada 5 de las empresas encuestadas esperan para el próximo trimestre escenarios de rentabilidad magros o negativos. Además, más del 70% de los encuestados percibió que sus costos aumentaron y los sectores más afectados son los vinculados al área de la gastronomía y alimentos en general. El relevamiento de datos fue efectuado en el periodo comprendido entre el lunes 27 de junio y el viernes 1 de julio. Vamos a profundizar en esta información en diálogo con Vera Fachín, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto. Contadora Fachín, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días, un gusto estar en contacto. Qué alegría que en Montevideo haya salido el sol. En el norte todavía estamos con unas temperaturas y un clima no tan auspicioso. Bueno, esperemos entonces que el sol se vaya abriendo paso también allí al norte del país. Contadora, antes de pasar a los datos, concretamente, ¿por qué surgió el interés de hacer este informe? Bueno, nosotros como Cámara Empresarial hace muchos años que venimos trabajando en profesionalizar la información. Tenemos un departamento económico en el cual el economista Cortondo es el responsable del departamento y es quien ha elaborado este informe. Fuimos partícipes durante muchos años también de la construcción del informe del índice de precio de frontera que lo elabora la sede Salto de la Universidad Católica del Uruguay, es decir, por lo menos hace 10 años venimos midiendo la actividad económica. Creemos fundamental que es a través de los datos y de la información real que es la única manera para tomar decisiones contundentes. Entonces, ese es un camino que hemos tomado y en el que creemos que tenemos que seguir. Contadora, ayer cuando preparábamos el reportaje y lo coordinábamos con usted, nos decía que había datos preocupantes de este informe. ¿Cuál es la primera lectura que hace del mismo? Bueno, nosotros cuando analizamos un poco el informe y los resultados vemos que medimos dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la percepción de las empresas? Cuando le preguntamos, ¿sienten que su empresa ha disminuido sus ventas? Bueno, el 53% de las empresas perciben realmente que las ventas bajaron. Y esa sensación lo que sentimos todos es cuando vemos las largas filas de autos cruzando la frontera, cuando vemos que en la ciudad no hay liquidez, cuando vemos que hay poco movimiento en el centro a nivel de percepción. Cuando analizamos los datos crudos reales, vemos que de ese nivel de percepción, de esa gente que percibe que sus ventas bajaron, realmente un 18% hubo bajas reales en sus ventas. Y esas bajas reales fueron de más del 20%, quiere decir que lo que es sensación en realidad es mucho más que eso. Y cuando nos vamos a los datos reales, ¿cuánto disminuyeron las ventas reales en ese margen de empresas? Vemos que el 92% de las empresas disminuyeron sus ventas. Es decir, estamos en prácticamente un escenario muy complejo, preocupante, porque ya no es un sector u otro, quiere decir que en el 92% de las empresas quiere decir que todos los sectores de actividad están viendo perjudicados y han visto disminuido su nivel de venta. Y cuando empezamos a disgregar, bueno, de estos que a todos les disminuyeron, o a casi todos, porque un 92% les disminuyeron las ventas, ¿cuál fue el impacto? Un 18% de ese escenario disminuyeron sus ventas en un 30%. Entonces son datos preocupantes, son datos que hay que verlos porque tampoco hay todavía no vemos el piso de esta caída de ventas, ¿no? Bien, contadora, y dentro de, si usted bien recién aclaraba que son todos los rubros, obviamente, ¿cuáles son los que destacan mayor riesgo ante esta situación? Bueno, hoy día todos los sectores prácticamente te diría que están siendo afectados. Sin dudas que hay algunos como gastronomía, hotelería, farmacias, ópticas, bazar y más que son los que se llevan la peor parte y bueno, todo lo que tiene que ver con rubro supermercado y distribución de alimentos.
Pero después si nos vamos también a lo que es todo lo que tiene que ver con rubros servicios, que no son específicamente los sectores afiliados a esta gremial, pero los profesionales universitarios, odontólogos, oftalmólogos y demás, también hay un escenario bastante complejo. Contadora, cuando hablamos de estos sectores, a los que la pregunta de Roxana recién orientaba, más o menos, a grosso modo, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Porque empresa que vende menos arriesga la posibilidad de mantener la cantidad de personal activo. Bueno, industria y comercio, que es lo que manejamos nosotros, implican 20.000 personas directamente relacionadas a la actividad. ¿Qué fue lo que nos pasó en cuanto al empleo? Que nosotros fuimos haciendo un seguimiento muy de cerca, cómo era el comportamiento del empleo a lo largo de la pandemia, y un poco siempre lo estamos midiendo. En pandemia, cuando la actividad comercial creció, y la cantidad de gente empleada en industria y comercio también creció. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nosotros lo venimos siguiendo muy de cerca. El empleo todavía las empresas están intentando retener y mantener la cantidad de gente empleada. La realidad es que ya el 20% de las empresas han disminuido su plantilla de personal, y esto empieza a complicarse, porque después si las personas también, si los trabajadores se quedan sin su empleo, todos sabemos el efecto social Claro. que esto trae, ¿no? Claro, pero además en el mismo informe advierte que para el próximo trimestre el 10% de las empresas consultadas reducirán su plantilla, por lo cual se sumaría a ellos que ya redujeron, ¿no? Exacto. Nosotros lo que estamos viendo es que 3 de cada 5 empresas esperan que los márgenes de rentabilidad sean magros. Entonces, ¿qué significa esto? Que esperan, que se están preparando para lo peor. ¿Cómo me empiezo a preparar? Empiezo a ver, bueno, ¿dónde puedo reducirle? ¿Puedo mantener este empleado? ¿No lo puedo mantener? Empieza toda una proyección empresarial de cómo afrontar ese escenario. Entonces, las empresas están viendo un poco eso, intentan acá el nivel de empresas, por ser muchas pymes donde tienen un alto relacionamiento con toda su plantilla de trabajadores, no son grandes compañías o corporaciones, siempre intentan que esa sea la última medida, pero la realidad es que si no tienen un nivel de venta que acompase, es imposible por mantenerlo. Ahora, contadora, se advierte aquí un escenario bien complejo, porque usted marcaba recién, no vemos el piso de la caída de ventas. Además, ya hubo pérdida de empleo y se prevé una pérdida superior. Se preparan para lo peor las empresas, lo acaba de decir. Pero además, muchas empresas también advierten que sus costos aumentaron. Por lo cual acá se da una situación muy, muy compleja, ¿no? Bueno, el escenario nuestro de sondeo económico trata de evaluar todo lo que tiene que ver con aspectos básicos empresariales. Cómo están las ventas, cómo está en cuanto a la rentabilidad, cómo es el sistema de costos de la empresa, en inversión, en empleo, ¿no? Analizamos temas básicos de las empresas. Entonces, cuando evaluamos inversión y empleo, vemos que sin duda se ve afectado con este escenario, y sin dudas que los márgenes de ganancia de las empresas también se ven afectados. ¿Qué necesitamos? Porque este es el escenario y un poco cuál es la foto de cómo estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué necesitamos? Realmente necesitamos políticas de estímulos de venta, ¿tá? Y también reducir los costos empresariales, siempre son más que deseables para el sistema empresarial. Ahora, ya hubo de eso el año pasado, contadora. ¿No fueron, bueno, no sirvieron? Hubieron algunos estímulos en cuanto a baja de costos empresariales en plena pandemia. La realidad indica de que la diferencia de cambio con Argentina es tan impresionante que algunas medidas que, si bien siempre son favorables, ayudan y contemplan, no terminan abarcando o al 100% del sistema empresarial o a aquellas empresas que son realmente las generadoras de empleo, porque a veces vienen algunos beneficios que son valorables para empresas chicas, que las ayudan a aguantar o no cerrar, ¿no? Que también forman parte de un sistema económico que fomenta la economía, pero a veces los estímulos de repente no llegan a aquellas empresas que son las más generadoras de empleo. Entonces, hay que seguir avanzando sobre eso, buscar estímulos en ventas y no perder el contexto de reducción de costos.
todos vimos que en este comienzo de agosto se vislumbraron algunos cambios que esperamos que puedan ser positivos en cuanto al estímulo de ventas, por ejemplo, la reducción del IVA en todo lo que tiene que ver con el mundo Mides. Entonces esto lo que hace también es retener compra dentro de nuestras ciudades. Hay una baja de IVA, además la posibilidad de que estas personas puedan agregar dinero a la tarjeta y puedan también hacer uso de ese beneficio. Esto lo que hace es justamente poder captar un margen de público y fidelizarlo y darle beneficios directos. Por ese camino quizás nosotros estamos viendo que puede haber una buena alternativa para seguir avanzando, seguir explorando ese camino a través de estas tarjetas o de estos sistemas para generar beneficios directos al consumidor final y en definitiva estimular las ventas. También vimos que salió una nueva medida en cuanto a reducir costos fijos de UTE y de OCE a partir ahora de agosto para todo lo que tiene que ver los comercios fronterizos. Lo del MIDES es a nivel nacional, lo de los costos de UTE y de OCE es para las empresas fronterizas. Algunas estamos evaluando un poco cuál es el impacto en general, pero ese es el camino y hay que avanzar en cosas profundas, porque el problema es estructural, no es coyuntural, no es que esto pasa y se va. Cuando analizamos cada 10 años, 2 únicamente son los que nos favorecen a nosotros, entonces hay mucho para avanzar en ese sentido. Contadora, ¿han tenido la posibilidad de hablar con legisladores, tanto a nivel de Senado, de diputados, para advertir estas situaciones? ¿Han tenido alguna respuesta? Sí, hemos estado en un diálogo constante, tanto con senadores. De hecho, senador Coutinho tiene un proyecto de ley presentado en el Parlamento en cuanto a políticas de frontera y competitividad empresarial. Esto que decimos de la descuento de OCE y de UTE formaba parte también de ese proyecto de reducir costos en las empresas. Hay otro proyecto del senador Botana, hay otro proyecto de Cabildo Abierto, es decir, en el Senado hay 3 proyectos con distintos escenarios de soluciones para la frontera. El Poder Ejecutivo hemos estado también en diálogo constante, de hecho con el Presidente de la República nos hemos reunido en varias ocasiones y han salido algunas alternativas, también con la Argentina muy complicada, hay que estar muy encima del tema porque si no quizás la medida que yo genero hoy termina siendo un costo para el Estado, pero no termina siendo eficiente para la competitividad empresarial. Uh-huh. Entonces, nosotros nos propusimos estar encima del tema, seguir generando información, seguir generando indicadores y creyendo que con los datos reales y crudos es que podemos buscar las mejores soluciones. Contadora, en el cierre, para darnos un ejemplo, si uno vive en Salto y cruza hacia Argentina, ¿cuál es la diferencia que encuentra en los precios? Bueno, la diferencia en muchos productos, para no decirte la amplia mayoría, es de un 4-1. Es una diferencia muy difícil de contrarrestar. O sea, el precio de un desodorante, de una pasta de dientes, que encuentro en la ciudad de Salto a 10 pesos, la encuentro a 2,50 o 3 en Argentina. Exactamente. Son diferencias alarmantes con una Argentina que no se vislumbra que haga un mejoramiento económico. Entonces, se nos hace muy urgente el poder encontrar una solución y que esto no se vea afectado en inversión, en decisiones de desinversión, en empleo y en la sociedad en general. Vera Fachín, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y buena jornada para todos.